bendiga a todos, principalmente a los que nos están siguiendo por esta vía, por Facebook, Instagram. Y gracias, le damos a Dios por un día más, juntos, aunque sea por estos medios, pero gozosos, porque sabemos que cada uno de ustedes está siguiendo y ha estado esperando. Me lleno de gozo cuando veo que antes de la transmisión ya están preguntando, y qué bueno que estemos a la expectativa para escuchar la palabra de Dios. Y hoy es un día especial, muy especial para nosotros los cristianos, porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años venció la muerte, ya que después de 3 días de haber muerto en la cruz, resucitó de entre los muertos, venció a la muerte. Cuando los enemigos, cuando el diablo pensaba que ya había vencido, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba para gloria de Dios, para vida eterna. Cristo, las primicias, dice la palabra de Dios, la primicia, que quiere decir el primero en resucitarse a sí mismo, el primero en resucitar para vida eterna, venció para siempre la muerte, para que también nosotros, los que creemos en Él, podamos experimentar la resurrección y la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso es un día de gozo en que recordamos tan precioso evento y significativo que cambió por completo la historia de la humanidad. Todos los que habían muerto hasta ese momento se quedaban muertos. Jesucristo resucitó a Lázaro, por ejemplo, pero Lázaro murió después. Pero esta es la primicia, el evento que cambió la historia del mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte. Gracias, Padre, porque un día como hoy tú venciste la muerte para nosotros. Porque un día como hoy tú cambiaste la historia. Porque un día como hoy tú venciste al pecado, venciste a la muerte, venciste la tumba. Señor, gracias, porque por eso nosotros ahora tenemos vida eterna. Por eso ahora nosotros tenemos la esperanza que también vamos a resucitar para estar contigo para siempre. Gracias, Padre, por todo lo que están siguiendo tu transmisión. Gracias por todos mis hermanos, por los que están viendo, por la congregación de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, que sabemos que estaban deseosos que llegara esta hora para escuchar de tu palabra. Padre, perdónanos porque te fallamos muchas veces, pero gracias por ese precioso regalo que nos diste de la resurrección y la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros hablamos de la resurrección, pero hay unos eventos que se dieron antes de la resurrección que es importante que recordemos. La resurrección de Cristo había sido profetizada. Cristo ya había hablado de su muerte y de su resurrección en 3 ocasiones a sus discípulos. De manera que este era el cumplimiento. En un día como hoy se dio el cumplimiento. 3 veces nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado. Y vamos a ver estos 3 eventos primero. Vayan conmigo a Mateo 16, 21 al 22. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 21, 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Ahí estaba la primera vez Cristo anunciando a sus discípulos que tenía que morir en manos de los fariseos, de los sacerdotes, pero también anuncia que era necesario que Él resucitara. Pero no entiende. Pero simplemente lo que hace, como siempre, es decirle a Cristo que esto no acontezca. Por lo tanto, Cristo lo reprendió fuertemente por eso. No se entendía en ese momento todavía la resurrección de nuestro Señor. Mire Mateo 17, 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23. Dice la palabra de Dios allí. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente, el Señor anuncia su muerte y su resurrección. Pero nuevamente aquí dice que los discípulos se entristecieron. No habían entendido el propósito de Dios, por lo cual Jesucristo tenía que morir y resucitar. Ellos estaban pensando físicamente como humanos. No habían entendido. Mire Mateo 20, 18 al 19. Mateo 20, 18 al 19. Dice la palabra de Dios: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La tercera vez que el Señor predice su muerte y su resurrección. Los discípulos de nuevo no entendieron. Ellos en realidad esperaban que Él estableciera un reino político en la tierra. Los discípulos no entendían. Ellos se concentraban en la primera parte en que Jesús iba a morir. Y aún así tampoco tenían muy claro esto. Pero nunca se enfocaban en que Él tenía que morir y resucitar. Omitieron en sus pensamientos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no lo entendieron hasta que lo vieron resucitado cara a cara. Este es un hecho, hermanos. Ellos no tenían esto escrito como lo tenemos nosotros. Ellos lo estaban viviendo en el momento. No entendían muchas cosas porque como humanos entendían las cosas en la forma humana. Pero lo triste es que nosotros, él dice que ellos no entendieron hasta que lo vieron resucitado cara a cara. Igual en esta época, en el día de hoy, la gente no entiende. Un día como hoy lo festejan de diferentes maneras en vez de estar analizando la situación, meditando en que el Señor un día como hoy resucitó para vida eterna de todos nosotros, para nuestra justificación, para nuestra redención. Tampoco hoy en día se entiende. Pero déjeme decirle algo, hermano, un día vamos a estar cara a cara también con Él. Entonces vamos a entender claramente lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren conmigo ahora Salmo 16:10. Salmo 16:10. Lo que nos dice aquí también. Salmo 16:10. Dice la palabra de Dios allí: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un salmo que se considera mesiánico porque cita y hace referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice ahí, ni le dejarás en el Seol.
David declara con confianza que Dios no abandonaría a sus amados en la tumba. Los creyentes podemos tener la seguridad que Dios no nos olvidará después de nuestra muerte física. Nos dará vida otra vez para vivir para siempre con Él. Porque si creemos que Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, pero que iba a resucitar. Gloria a Dios por eso, porque hoy tenemos la victoria que el Señor nos dio al resucitar y vencer a la muerte. Dice la palabra de Dios que una vez que lo crucificaron, era el día anterior al día de reposo, y un hombre de Arimatea llamado José vino donde Pilato para que le entregara el cuerpo de Jesús. Y con él Nicodemo. Tomaron el cuerpo y lo envolvieron en lienzo y lo pusieron en especias aromáticas como era la costumbre. Lo sepultaron el cuerpo en un sepulcro que había, uno nuevo que había en las peñas, muy cerca. Y yo me pregunto, hermanos, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Y hoy? ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban los que le seguían? ¿Dónde estaban las multitudes que le seguían? ¿Dónde estaban sus discípulos? José de Arimatea y Nicodemo fueron los que pidieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Pero hoy también, hermano, muchos nos decimos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos nosotros también? Así como los seguidores de Cristo en este momento no estaban allí o estaban siguiendo las cosas de lejos, atemorizados. Así también nosotros muchas veces andamos de lejos y cuando vienen las pruebas no las soportamos y nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria y también andamos de lejos. Se nos olvida el poder de nuestro Señor. Dice allí en Mateo 28, no lo busque, hermano, 60b, dice que acá las autoridades, los guardias pusieron una gran piedra en la entrada del sepulcro. Esto nos demuestra algo, hermano. Jesucristo había anunciado, vimos 3 veces, había anunciado su muerte y su resurrección. Los discípulos no lo habían entendido, pero los religiosos y las autoridades como que sí tenían algún recelo por si resucitaba o no. Ellos dicen que para asegurar que no se robaran el cuerpo, pusieron una gran peña en la puerta de la sepultura. Pero también dice aquí que pusieron guardias. Dicen que sellaron la puerta, la piedra la sellaron y pusieron guardias, según ellos, para que los discípulos no robaran el cuerpo. Hermanos, lo que ellos no tomaron en cuenta, jamás les pasó por su mente que ni la piedra, ni el sello, ni los guardias podían impedir que el Hijo de Dios resucitara. Nadie podía impedir eso, porque así tenía que ser. Estaba profetizado que el Hijo del Hombre tenía que ser muerto y resucitado para salvación de la humanidad. Gloria a Dios por eso. Luego se da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está escrita en todos los evangelios y podemos leerlo en cada uno con el mismo significado, pero algunas palabritas diferentes para que nosotros entendamos mejor lo que pasó ese día. Fueron varios eventos que se dieron aquella mañana del domingo, primer día de la semana. Y vamos a verlo a continuación, pero hoy en este momento vamos a ver Mateo 28 del 1 al 10, que ya lo leímos hace un momento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios allí para nosotros. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Los otros evangelios no nos hablan de que el ángel se sentó sobre la piedra, ni tampoco del terremoto.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esos eran los que estaban cuidando. Dice, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué pasaje más interesante? La piedra no había sido removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida por el ángel para que pudieran ver que Jesucristo había resucitado, tal como él lo había prometido. Pero yo me quedo aquí, hermanos, en este pasaje hay varias instrucciones que el ángel le dio a estas mujeres. Aquí hay varios mensajes. Y el primero lo veo en el versículo 5. Dice, el ángel le dijo a ella, no temáis. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae gozo y no temor. Cuando usted sienta temor o miedo porque esté en diversas pruebas, usted recuerde una cosa, recuerde que la tumba está vacía. Recuerde que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos la victoria. No hay por qué temer, la resurrección nos da gozo por la victoria que nos dio Cristo. Otro mensaje que está aquí que podemos ver en el versículo 6. Dice aquí la palabra, no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo. No está aquí. Jesús, hermano, no está muerto. Jesús no estaba en esa tumba. Jesús no está muerto. Él está vivo con nosotros. Está sentado a la diestra del Padre y está vivo con cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Él no está muerto. La tumba está vacía. Qué hermoso. La siguiente expresión que vemos ahí mismo en el versículo 6, dice el ángel a las mujeres, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ve. Estaba dándoles la prueba. No había duda. Estaba confirmando. Él no está aquí. Él vive. Dice en Lucas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ahí en Lucas 24, versículos 3 y 4. El Señor vive para siempre. Aquí dice, venid y ve. Claro, los seres humanos a veces necesitamos ver. Necesitamos pruebas. Y el ángel de Dios estaba claro en esto. Y le dice a ella, venid y ve. Gracias a Dios que nosotros creemos por fe y no por vista. Pero él le dice a las mujeres, venid y ve. Las mujeres pudieron ver la evidencia de que la tumba estaba vacía. Hermano, la tumba estaba vacía y también lo está hoy. Porque la resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho real que cambió a la humanidad. Ven y ve, la tumba está vacía. Otra instrucción que vemos aquí de parte del ángel a las mujeres está en el versículo 7. Miren lo que nos dice el versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Id pronto y decid.
Este es un tremendo mensaje para mi hermano. Con esta expresión del versículo 7 tenemos para hablar todo el día. Y pronto y decir, las mujeres tuvieron el encargo de ir a anunciar a los discípulos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pero ellas no se quedaron allí. Dice que ellas salieron corriendo y fueron a los discípulos y le dijeron, Él ha resucitado. Nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, también tenemos esa responsabilidad que el ángel le mandó a estas mujeres. Nuestra responsabilidad es anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que Jesucristo vive, anunciar que Él resucitó para justificación y salvación del mundo. No pensemos que esta instrucción fue para estas mujeres nada más, hermanos. Esta instrucción se mantiene hoy firme para nosotros. Anda y decir. Y yo me quedo pensando cuando yo veo esto aquí, hermano. La palabra de Dios nos dice a nosotros, id y haced discípulos en todas las naciones. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿O lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Pues estas mujeres siguieron la instrucción y fueron inmediatamente. Y yo te quiero exhortar, hermano, después de esta enseñanza de esta mañana, que tú tengas claro que tú y yo tenemos la responsabilidad de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación, de anunciar que el Señor Jesucristo está vivo, que Él venció a la muerte, que Él resucitó. La resurrección de Cristo es un hecho real, fue un regalo. Él resucitó para darnos la victoria. Él resucitó para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra vida eterna. Pero la resurrección de Cristo es lo fundamental de la fe cristiana. Estudiando sobre estos conceptos, pude ver muy claro un mensaje aquí. La resurrección de Cristo es lo fundamental en la fe cristiana. ¿Por qué? Número uno, como Cristo resucitó de los muertos, Él cumplió lo que había dicho. Estamos nosotros seguros de que Él cumplirá toda su promesa. Por eso es un hecho real para nosotros los cristianos. Estamos seguros que Él, así como cumplió esa, cumplirá todas las promesas. Número dos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra que Él vive en el reino eterno de Dios. Él no está en la tumba, hermano. Él está sentado a la diestra del Padre y pronto va a venir a buscar a su iglesia y luego a reinar por siempre. Número tres, podemos estar seguros de nuestra resurrección, porque si Él resucitó de la muerte, nosotros también resucitaremos. La muerte física no es el final, hermano. Hay una vida futura para todos nosotros, los que creemos en Él. Número cuatro, el poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestro alcance para darnos vida. Lo único que tiene la humanidad es que creer en Él. Y también tendremos vida eterna y también resucitaremos. Número 5, la resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Repito, la resurrección de Cristo es la base del testimonio de la iglesia al mundo. Jesús es más que un líder humano, como lo pintan muchas veces en nuestra época. Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó un día como hoy. Y miren el versículo 10, aquí en Mateo 28. Miren el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Y nuevamente subraya en su Biblia, el ángel la mandó y Jesús les dijo lo mismo. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Y dad las nuevas
a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y grábate esta palabrita en tu mente, hermano. Y da las buenas nuevas. Cristo también dijo a las mujeres que dieran el mensaje a los discípulos, dijo a mis hermanos, a los que habían creído, dan la buena nueva a mis discípulos, que nos vamos a reunir en Galilea, dice, ya se los había dicho en Marcos 14:28. Pero los discípulos, temerosos de los religiosos, se quedaron allí en Jerusalén, encerrados. Había un grado de incredulidad todavía. Las mujeres habían visto a Cristo resucitado, habían visto la tumba vacía. El ángel les dio instrucciones. Ellas comprobaron que no estaba allí, que había resucitado, y llevaron las buenas nuevas a los discípulos. Pero aún había incredulidad. Miren conmigo Marcos 16, 9 al 13. Marcos 16, 9 al 13. Dice la palabra de Dios allí. Marcos 16, 9 al 13. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Pero miren lo que dice el versículo 11, hermanos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Wow, hermanos. Jesús apareció a María Magdalena y ella llevó la noticia a los discípulos, pero ellos no creyeron. No creyeron. Mire lo que dice el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. No, hermano, no creyeron a María Magdalena. Y ahora van 2 discípulos y no creyeron. Dice el versículo 14, 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. La Biblia nos dice allí que finalmente apareció a los 11 que estaban sentados en una mesa. Mira el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó, subraye estas expresiones, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Les reprochó su incredulidad, hermano, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Esto es tremendo, hermano. El ángel mandó un mensaje, Jesucristo mismo mandó un mensaje a través de María Magdalena y a través de los otros discípulos, y ni aún creyeron. Cristo se los había anunciado y aún así no creyeron. Yo creo, hermano, que este reproche aquí no es solo para los discípulos. Hoy en día hay dureza de corazón y hay mucha incredulidad. El mundo no quiere creer y prefieren irse al infierno. Nosotros tenemos la obligación de llevar este mensaje. Aún nosotros, hermanos, cuando nosotros tenemos pruebas y nosotros dudamos. Ay, hermano, yo no dudo, yo siempre confío en el Señor. Sí, hermano, hoy en día, aún los creyentes, los cristianos, muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las pruebas, dudamos. Así que este reproche, hermano, también es para nosotros. El mismo Jesucristo mandó a decir, yo he resucitado. Nos vamos a encontrar en Galilea, y no creyeron.
Así que el mismo Jesucristo tuvo que ir a donde estaban ellos encerrados, dice, en un aposento, los 11 sentados a una mesa, y reprocharle porque no habían creído. Y de ahí, de esa conversación, mis hermanos, así como él le dijo a María Magdalena, id, después de esa conversación, los siguientes versículos te mandan el mensaje a ti y a mí también. Dice 15, y les dijo, después que le reprochó, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un mensaje, me quedo con la primera parte. Y les reprochó que no habían creído. Su incredulidad fue reprochada y ahí mismo les da un mandato para usted y para mí también. Y ahí está, a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Desde esa mañana nació la gran comisión para usted y para mí. Si usted es un verdadero creyente, recuerde este pasaje. La gran comisión nació de la conversación cuando Cristo estaba reprochando la incredulidad de los discípulos. Tenemos una responsabilidad, tenemos un mandato, la gran comisión. Por lo tanto, mis hermanos, es nuestra responsabilidad predicar, anunciar que la tumba está vacía, anunciar que Cristo no está muerto, Él está vivo, murió y resucitó para salvación y justificación de la humanidad. El que cree en Él será salvo. Esa es tu responsabilidad. María Magdalena tenía que decirle a los discípulos, los otros discípulos que iban por camino al campo, tenían que decirle, Cristo fue y les dijo, hay que anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que el mensaje de esta mañana es muy claro para nosotros. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, como está escrito. Pero eso también, aparte de que nos dio la victoria, nos dio la justificación, nos dio la vida eterna, también nos está dando una responsabilidad muy grande. Usted y yo también tenemos que ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo nos trajo la justificación. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios allí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él tenía que resucitar para poder nosotros ser justificados ante Dios Padre. Estábamos muertos en delitos y pecados. La humanidad estaba separada de Dios, pero Jesucristo con su muerte y su resurrección nos justificó ante Dios Padre. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se basa en la muerte y resurrección de nuestro Señor para salvación del mundo. Primera de Corintios 15:3-4. Primera de Corintios 15:3-4. Dice la palabra de Dios allí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio son las buenas nuevas de salvación que se basan en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo venció la muerte. La resurrección de Cristo venció la muerte. Mira en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a ver los versículos 20 al 23 allí.
El que le está dando sueño, ya estamos terminando. A mí no me da sueño leer estas cosas, hermano. Por el contrario, me gozo cada vez que leo estos pasajes. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Dice la palabra de Dios allí. Jesucristo venció la muerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, ahí tienes un mensaje muy grande. La resurrección de Cristo nos da una esperanza. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también seremos resucitados. Dice aquí todo a su debido tiempo. Cristo primicia. Nuestro Señor fue el primero en resucitarse a sí mismo de los muertos y no vio más la muerte. No volvió a morir. Él es la prueba de nuestra resurrección a la vida eterna. Si creemos que Él murió y resucitó, así también nosotros seremos resucitados. Por un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero por otro, esto es Jesucristo, la resurrección a todos los hombres. Por Cristo todos somos vivificados, todo en su orden. Primero el Señor y luego todos los que creemos en Él a su venida. La resurrección de Cristo nos da una esperanza. Mire, primera de Pedro 1, 3 al 4. La resurrección de Cristo nos da una esperanza. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio una esperanza, nos hizo renacer y nos da una esperanza de la vida eterna para estar para siempre con Él. Gracias a Dios, porque Jesucristo resucitó hace más de 2000 años, un día como hoy. Gracias a Dios, porque Él venció la muerte. Cristo venció la tumba. La tumba está vacía. Cristo venció la muerte. Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, y está vivo en el corazón de cada uno de los que creen en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado en esta mañana. Señor, gracias por tu resurrección, porque con ella nos diste la victoria. Señor, gracias porque ahora tenemos una esperanza. Un día nosotros también vamos a ser resucitados para estar por siempre contigo. Gracias, Señor, porque con tu resurrección venciste la muerte y venciste al diablo que ya pensaba que había ganado. Y lo venciste para siempre, porque un día vas a venir a buscar a tu iglesia y luego a reinar por los siglos de los siglos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este día, por la congregación de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio y por cada uno de los que nos están siguiendo en esta enseñanza en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre santo de tu amado Cristo. Amén.